Esta semana en Vaticano, recordaremos los viajes del Papa Francisco, viviremos algunos de los momentos que han cautivado a millones de personas. Juntos haremos un recorrido por los diferentes eventos y celebraciones, escuchando sus mensajes que llaman a la conversión, la reconciliación, la paz y a la justicia social, viajando por el mundo como embajador de esperanza y misericordia. Siguiendo los pasos de sus predecesores, durante este año el Papa Francisco continuó con sus viajes alrededor del mundo. Su misión, llevar un mensaje de esperanza y misericordia a cada hombre, a cada pueblo, a cada nación. Un mensaje de paz a las periferias geográficas y existenciales de la humanidad. Desde Asia a las Américas, pasando por los Balcanes y el continente africano, solo en 2015 el pontífice ha realizado 5 viajes apostólicos fuera de Italia. El primer destino del año, Asia. En enero de 2015, el Papa Francisco viajó al continente asiático por segunda vez desde su inicio de su pontificado. Con este viaje apostólico a Sri Lanka y Filipinas, el Santo Padre dio a conocer una vez más su especial cariño por la Iglesia en Oriente. El viaje fue agotador. Duró 8 días con un total de 7 vuelos y recorriendo cerca de 25.000 kilómetros. La primera etapa de esta visita fue Sri Lanka. Uno de los momentos más emocionantes en la isla fue su encuentro con los afectados por el sangriento conflicto entre etnias que durante 26 años golpeó el país y ha causado más de 100.000 víctimas civiles. Este encuentro se llevó a cabo en el santuario mariano de Madhu, al norte de Sri Lanka, ante una gran multitud. El pontífice instó a ambas comunidades étnicas tamiles y singaleses a reconstruir la unidad perdida con la guerra. Visitando Madhu, el Papa Francisco se ha convertido en el primer pontífice en pisar territorio tamil. Muchas personas, tanto del norte como del sur, fueron asesinadas en la terrible violencia y derramamiento de sangre de aquellos años. Los habitantes de Sri Lanka no pueden olvidar los trágicos acontecimientos ocurridos en este mismo lugar, o el triste día en que la venerada imagen de María, que data de la llegada de los primeros cristianos a Sri Lanka, fue arrancada de su santuario. Pero la Virgen permanece siempre con nosotros. Ella es la madre de todo hogar, de toda familia herida, de todos los que están tratando de volver a una existencia pacífica. Hoy le damos las gracias por haber protegido a la población de Sri Lanka de tantos peligros pasados y presentes. María nunca olvida a sus hijos en esta isla resplandeciente. Durante los 3 días que permaneció en la isla, el Papa Francisco canonizó al beato José Bas, originario de India, que con su llegada a Sri Lanka en 1687, el catolicismo volvió a resurgir en esta zona del mundo. Bas es el primer santo que este pueblo ha regalado a la Iglesia Católica. Su siguiente destino fue Filipinas, el país asiático con el mayor número de católicos y el tercero en el mundo. Esta fue una visita esperada con gran entusiasmo por parte de una iglesia que cuenta con unos 73 millones de fieles. Entre todos los encuentros y celebraciones previstos en el programa, destacó la visita a la zona de Tacloban, donde el pontífice se encontró con supervivientes del tifón Yolanda, que algunos meses antes había azotado duramente esta zona del país, dejando a su paso más de 6.000 muertos y 4 millones de personas sin hogar. En esta zona, el pontífice celebró la Santa Misa y en su homilía compartió lo que sería el motivo principal de su viaje. Permítanme esta confidencia. I'd like to tell you something close to my heart. Cuando
yo vi desde Roma esta catástrofe, When I saw from Rome that catastrophe, sentí que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Y ese día, esos días, decidí hacer el viaje aquí. And on those very days, I decided to come here. Quise venir para estar con ustedes. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad, A little bit late, I have to say, pero estoy. but I'm here. Tantos de ustedes han perdido todo. So many of you have lost everything. Yo no sé qué decirles. I don't know what to say to you, Él sí sabe qué decirles. but the Lord does know what to say to you. Tantos de ustedes perdido parte de la familia. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio All I can do is keep silence. y los acompaño con mi corazón en silencio. And I walk with you all with my silent heart. Y durante su último día en Filipinas, el Papa celebró la Eucaristía en el Rizal Park de Manila, ante más de 6 millones de fieles que lo recibieron con mucho entusiasmo y alegría. Luego de este viaje pasaron 6 meses para que el Papa Francisco realice su segundo viaje apostólico del año. En junio, el Santo Padre visitó por un día la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, situado en el corazón de los Balcanes. Este se consideró un viaje inesperado a las periferias de Europa con el objetivo de reforzar la convivencia serena entre cristianos y musulmanes que aún sufren las cicatrices de una guerra a 3 bandos, serbios ortodoxos, croatas católicos y bosnios musulmanes. Durante el encuentro ecuménico e interreligioso que sostuvo con representantes de las diferentes confesiones presentes en el país, el pontífice subrayó el papel determinante que juega el diálogo para la conquista de una paz sólida y duradera. El diálogo interreligioso, prima ancora di essere El diálogo interreligioso, antes incluso de ser una discusión sobre los grandes temas de la fe, es una conversación sobre la vida humana. En él se comparte el día a día de la vida concreta, en sus gozos y sus tristezas. Se asumen responsabilidades comunes. Se proyecta un futuro mejor para todos. Se aprende a vivir juntos, a conocerse y aceptarse con las propias diferencias. Libremente, en el diálogo se reconoce y se desarrolla una convergencia espiritual que unifica y ayuda a promover los valores morales, la justicia, la libertad y la paz. El diálogo es una escuela de humanidad y un factor de unidad que ayuda a construir una sociedad fundada en la tolerancia y el respeto mutuo. la tolleranza e il mutuo rispetto. A solo un mes de su visita apostólica a Sarajevo, el Papa Francisco estaba listo para su tercer viaje fuera de Italia. A principios de julio, el Santo Padre partió hacia uno de los destinos más esperados del año, América Latina. Los países escogidos para esta primera visita a su continente como pontífice fueron Ecuador, Bolivia y Paraguay. El viaje duró 8 días y se caracterizó por un sabor multiétnico, característica común entre los 3 países. Como era de esperarse, en las misas y en los encuentros con el Santo Padre se incluyó intervenciones en los idiomas indígenas de estas 3 naciones, el aymara, el guaraní y el quechua. Además de los eventos institucionales previstos en el programa del viaje, el pontífice también visitó a los considerados marginados y les llevó un mensaje de esperanza y misericordia.
Uno de los momentos más emotivos del viaje fue la visita a la peligrosa cárcel de Palmasola, en Bolivia. Es aquí donde subrayó la importancia de diferenciar entre reclusión y exclusión y animó a los detenidos a volver su situación una oportunidad para ser solidarios. Aquí, en este centro de rehabilitación, la convivencia depende en parte de ustedes. El sufrimiento y la privación pueden volver nuestro corazón egoísta y dar lugar a enfrentamientos, pero también tenemos la capacidad de convertirlo en ocasión de auténtica fraternidad. Ayúdense entre ustedes, no tengan miedo a ayudarse entre ustedes. El demonio busca la pelea, busca la rivalidad, la división, los bandos. No le hagan el juego. Luchen por salir adelante unidos. Otro momento de gran intensidad fue su visita a la inmensa área de chabolas del Bañado Norte de Asunción, capital de Paraguay. Ante los habitantes de la zona, el Papa denunció la hipocresía de tantos que, proclamándose hombres de fe, viven en la total indiferencia ante la pobreza y el sufrimiento de los hermanos. La fe sin solidaridad es una fe sin Cristo, es una fe sin Dios, es una fe sin hermanos. Entonces viene ese dicho, que espero recordarlo bien, pero que pinta este problema de una fe sin solidaridad. Un pueblo, un Dios sin pueblo, un pueblo sin hermanos, un pueblo sin Jesús. Esa es la fe sin solidaridad. Jesús es una fe con capacidad de soñar futuro y de luchar por eso en el presente. Durante todo el viaje, el Papa criticó reiteradamente el modelo económico actual que solo respeta la lógica de la ganancia, multiplica el número de excluidos y destruye la naturaleza. Y 2 meses más tarde, en septiembre, el Santo Padre emprendió su cuarta visita apostólica fuera de Italia, visitando Cuba y Estados Unidos. Reconciliación fue la palabra central del viaje, que tuvo como primer destino Cuba. Durante su permanencia en la isla, el pontífice animó a los responsables políticos a seguir avanzando por el camino de acercamiento, como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. Durante sus 4 días en la isla, el Papa Francisco derrochó afecto y consiguió que todos se sintiesen queridos, pero también recalcó la necesidad de emprender un proceso de reconciliación, no solo al interno del país, sino también con los cubanos del exilio. Antes de irse de Cuba, el Papa se reunió con las familias y las alentó a proteger el hogar, porque es la mejor herencia que se puede dejar a las futuras generaciones. La familia es escuela de humanidad, escuela que enseña a poner el corazón en las necesidades de los otros, a estar atento a la vida de los demás. Cuidemos a nuestra familia, verdaderas escuelas del mañana. Cuidemos a nuestra familia, verdaderos espacios de libertad. Cuidemos a nuestras familias, verdaderos centros de humanidad. Ese mismo día, el Santo Padre se despidió de Cuba y viajó hacia su siguiente destino, Estados Unidos, dando inicio a la segunda etapa de su viaje apostólico. En la capital estadounidense, Washington, D.C., realizó entre otras actividades una visita a la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la primera dama. También visitó el Congreso, siendo el primer pontífice en dirigir un discurso a los políticos estadounidenses. El Papa Francisco también fue a la ciudad de Nueva York y dirigió un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible. De pie ante un público atónito, el Papa criticó la falta de coherencia de la ONU y pidió un mundo sin armas nucleares. El preámbulo
y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas indican los cimientos de la construcción jurídica internacional. La paz, la solución pacífica de las controversias y el desarrollo de relaciones de amistad entre las naciones. Contrasta fuertemente con estas afirmaciones y las niega en la práctica la tendencia siempre presente a la proliferación de las armas, especialmente las de destrucción masiva, como pueden ser las nucleares. Una ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua y posiblemente de toda la humanidad son contradictorios y constituyen un fraude a toda la construcción de las Naciones Unidas, que pasarían a ser Naciones Unidas por el miedo y la desconfianza. Hay que empeñarse por un mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de No Proliferación en la letra y en el espíritu, hacia una total prohibición de estos instrumentos. La última etapa del viaje fue la ciudad de Filadelfia, donde se reunió con 1 millón de personas en el 8º Encuentro Mundial de las Familias. Durante la Santa Misa de Clausura, celebrada en el Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia, el Papa invitó a los presentes a buscar la santidad en los pequeños gestos de cada día. Son gestos mínimos que uno aprende en el hogar, gestos de familia que se pierden en el anonimato de la cotidianidad, pero que hacen diferente cada jornada. Son gestos de ternura, de cariño, de compasión. Es la bendición antes de dormir y el abrazo al regresar de una larga jornada de trabajo. El amor se manifiesta en pequeñas cosas, en la atención mínima a lo cotidiano que hace que la vida siempre tenga sabor a hogar. Y a finales de noviembre, el Papa Francisco emprendió su 5º y último viaje apostólico internacional del año, que duró 6 días. Esta vez el escenario fue el continente africano. El pontífice viajó a Kenia, Uganda y a República Centroafricana. Este último país es considerado una zona de guerra, ya que muchas de las ciudades están en manos de las milicias. Muchos lo han definido como el viaje papal más peligroso de la historia. En un momento histórico sofocado por la guerra y el terrorismo, el Papa Francisco se hizo presente con un mensaje de esperanza y de paz. Los temas centrales de la visita fueron el diálogo interreligioso, el testimonio de los mártires cristianos, la reconciliación y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Entre las múltiples actividades en estos 3 países, los momentos más significativos fueron los encuentros con los más vulnerables. La primera etapa del viaje se realizó en la ciudad de Nairobi, la capital de Kenia. Al aterrizar el avión papal en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta, la escena de bienvenida estaba caracterizada por una alegría contagiosa que se reflejó durante los 2 días que pasó en el país. Con esta primera parada, el pontífice no solo quiso confirmar a los católicos en su fe, sino que llamó a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a trabajar por la reconciliación, la paz y el perdón en un país a menudo dividido por la corrupción, la violencia, el miedo y la pobreza. Fue un día especialmente lluvioso, pero esto no empañó la alegría y el entusiasmo durante la celebración de la Santa Misa. Todo lo contrario, durante este periodo del año en Kenia se vive normalmente un periodo de sequía. Por lo tanto, cuando hay precipitaciones en esta temporada, la lluvia se ve como una gran bendición. El Santo Padre también realizó una visita a los habitantes del barrio pobre de Kangemi, a las afueras de la ciudad.
Allí les dijo que el mundo tiene mucho que aprender de ellos, de los valores del Evangelio y de la sabiduría que se respira en los barrios pobres. Quisiera reivindicar en primer lugar estos valores que ustedes practican, valores que no cotizan en bolsa, valores con los que no se especula ni tienen precio de mercado. Los felicito, los acompaño y quiero que sepan que el Señor nunca se olvida de ustedes. Finalmente, y antes de concluir su visita en Kenia, el Papa se reunió con los jóvenes en el Estadio Kasarani. Allí bailaron y cantaron juntos Hakuna Matata. Por la tarde, se despidió de la nación y se embarcó en el avión con destino a Uganda. Durante la visita, el Papa celebró el 50 aniversario de la canonización de 22 mártires católicos asesinados entre 1885 y 1887, junto a 23 mártires anglicanos que defendieron su fe hasta el punto del martirio. El primer encuentro previsto en la agenda fue con el presidente y los líderes políticos del gobierno. Junto a ellos, el Papa recordó a estos mártires, llamándolos héroes nacionales. Nos recuerdan el papel fundamental que ha tenido y sigue teniendo la fe, la rectitud moral y el compromiso por el bien común en la vida cultural, económica y política de este país. También nos recuerda que a pesar de nuestros diferentes credos y convicciones, todos estamos llamados a buscar la verdad, a trabajar por la justicia y la reconciliación y a respetarnos, protegernos y ayudarnos unos a otros como miembros de una única familia humana. El Santo Padre también elogió la fortaleza de las familias ugandeses y su empeño continuo a favor de los refugiados. Al día siguiente partió rumbo a su tercer y último destino, República Centroafricana. A pesar del riesgo de atentados terroristas contra el Santo Padre y la población, esta etapa fue la más sentida por el Papa, que se presentó como peregrino de la paz y apóstol de la esperanza. Entre otros encuentros, hizo uno con los habitantes de un campamento de refugiados, personas desplazadas, víctimas de la guerra. Este campo de acogida está dirigido por la parroquia de Saint-Sauveur de Bangui, la capital del país. Todas estas personas han vivido en medio de los conflictos armados que azotan diferentes partes de la nación desde el 2012. Varias bandas de grupos rebeldes, principalmente musulmanes, comenzaron el conflicto y formaron una alianza del nombre Seleka. Desde entonces, el grupo ha tomado el poder y el miedo y la incertidumbre reina en la nación. El gobierno actual está luchando para mantener la paz, lo que está llevando a los ciudadanos a elegir entre tomar las armas y luchar o huir, como es el caso de estas personas. El Papa los visitó para mostrarles su cercanía. Les digo que he leído lo que los niños han escrito en los carteles. Paz, perdón, unidad, amor y otras tantas cosas. Debemos trabajar y rezar y hacer todo por la paz. Pero la paz sin amor, sin amistad, sin tolerancia, sin perdón, no es posible. Y como signo de unidad, el Papa visitó en persona a las comunidades religiosas locales, tanto a los cristianos evangélicos en su seminario teológico, como a los musulmanes en la mezquita. Allí dijo que los miembros de las diferentes religiones son hermanos y hermanas y que deben decir no al odio, a la venganza y a la violencia con una sola voz. El Papa exhortó a los católicos a ir más allá de la violencia, a ser testigos del perdón. Y en un hermoso gesto para mostrar su cercanía a la gente del país, el Papa participó el Año Santo de la Misericordia con la apertura de la Puerta Santa en la Catedral Católica de Bangui, una semana antes de la inauguración del año jubilar en Roma. Hoy Bangui se convierte en la capital espiritual del mundo. El Año Santo de la Misericordia se anticipa en esta tierra, una tierra que sufre desde hace años la guerra y el odio, la incomprensión, la falta de paz. Pero en esta tierra sufriente están también todos los países que están sufriendo la cruz de la guerra. Bangui se convierte en la capital espiritual de la oración y la misericordia del Padre. Todos nosotros pedimos paz, misericordia, reconciliación, perdón, amor. Para Bangui,
para toda la República Centroafricana, para todo el mundo, para todos los países que sufren la guerra pedimos la paz. Y todos juntos pedimos amor y paz. Todos juntos. Un umbral de misericordia, una llamada a la paz, son la imagen y el mensaje que el Papa Francisco deja tras de sí con este viaje apostólico al continente de la esperanza.